Encontramos en la sección de Vayakhel. En la sección de Vayakhel, la Torá nos exhorta sobre el Shabbat. Así dice la Torá, nosotros ya sabemos el tema: 6 días vas a hacer tu tarea, Sheshet Yamim Taseh Melajá, Yom HaShvi, y el séptimo día debemos descansar. Y después de las leyes del Shabbat, la Torá nos habla sobre Melejet HaMishkan, sobre cómo tiene que ser el diseño del Mishkan. Así empieza la Parashá Vayakhel, muy significativa. Claramente comienza hablando, exhortando sobre el Shabbat, y después las leyes del Mishkan, cómo hacer una morada para Hashem en este mundo. Jajamín pregunta una pregunta realmente deliciosa, muy linda pregunta. La semana pasada, para allá, Kitizá, la Torá también nos habla de este tema y también nos vuelve a hablar del Shabbat, habla del Shabbat. Dice, el Shabbatotai Tishmeru, solamente cuiden el Shabbat. Quiere decir que en la Parashá Kitizá nos habla sobre que debemos confeccionar un Mishkan, y después cuáles son los elementos, ingredientes del Mishkan. Solamente les pido solamente les pido que sean percatados en el tema del Shabbat. Quiere decir, como dicen los Jajamim, explican los Jajamim, que el Shabbat no puede ser profanado en aras de la construcción del Mishkan. Eso es para Parashá Kitizá. Vemos claramente una aparente contradicción. ¿Cuál es la contradicción? En Parashá Vayakhel, la que nos convoca de esta semana, vivimos con Parashá Vayakhel, nos habla primero del Shabbat y después del Mishkan. En Parashá Kitizá, primero nos habla del Mishkan y después del Shabbat, al revés. De hecho, ya de por sí es una pregunta todo este tema de la redundancia. ¿Cuántas veces la Torá nos habla del Shabbat? Eso es número uno. Pero lo significativo, lo profundo, la pregunta que advierten los Jajamim es la siguiente: ¿cómo puede ser que está al revés? Para Parashá Kitizá primero nos habla que debemos construir el Mishkan con todos sus artefactos, ingredientes, etcétera, besamim y el aceite para iluminar, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente cuídense de no hacerlo en Shabbat. Excelente. En Parashá Vayakhel comienza exhortando al pueblo de Israel sobre el Shabbat y después hagan el Mishkan. ¿Qué es esto? No se entiende por qué primero se empieza con una cosa y después para allá Vayakhel empieza con otra cosa. Hay muchas respuestas. Jajamim advierten la pregunta y dan muchas respuestas al tema. Vamos a dar algunas respuestas a este interrogante. Dicen los Jajamim así: el Mishkan está hablando de la gloria de Am Israel. Hashem pone el focus sobre la grandeza de Am Israel. Hagan un Mishkan, y el pueblo de Israel, como vemos a lo largo de estas parashiot, hace con ahíncos, con bríos, con ganas, se predispone a hacer el Mishkan. En poco tiempo traigan oro, plata y cobre, y enseguida el pueblo de Israel trae oro, plata y cobre. El Mishkan habla sobre la grandeza, la virtud, el mérito del pueblo de Israel. Por eso allí primero habla del Mishkan, del tabernáculo, del santuario, y después nos habla del Shabbat. Esta parashá, al revés. Primero el Shabbat. El pueblo de Israel alaba la grandeza del Shabbat, que Hashem hizo el mundo en 6 días, y el séptimo descansó. Habla sobre la grandeza de Akadosh Baruj Hu, de Boré Olam. Entonces interesante. Primero Hashem habla sobre la grandeza de Am Israel, y en Parashá Vayakhel está para allá al revés. Nosotros, el pueblo de Israel, hablamos de la grandeza de Hashem. Eso sería una linda respuesta. Hay otra respuesta también. Hay una respuesta al estilo oratoria. Cuando un orador quiere hablar, deja el último mensaje impactante para el final.
Entonces el Am Israel vio que primero Hashem habló del Mishkan y terminó hablando del Shabbat. Moshe Rabbeinu agarró el mensaje contundente, lo importante es el Shabbat. Entonces Moshe Rabbeinu comienza con el Shabbat. Esa es otra respuesta a nivel oratoria. El último mensaje es el que da el impacto. Uno puede hablar muchas cosas, pero se reserva lo último, que la gente se vaya con lo último. Quiere decir que lo que habló Hashem es, hagan el Mishkan, pero cuiden el Shabbat. Dijo Moshe Rabbeinu, es tan importante el Shabbat, voy a comenzar Vayakhel con el Shabbat. Esa es otra respuesta, ya es la segunda respuesta. Pero hay una respuesta cabalística, preciosa respuesta cabalística. De vuelta, ¿cuál fue la pregunta? Primero en Parashá Kitizá habla de Mishkan y después habla del Shabbat. Y en Parashá Vayakhel habla primero del Shabbat y después habla del Mishkan. Dice la Cábala algo preciosísimo. Esto tiene que ver con Adam Arishon. Lo que estamos viviendo ahora tiene que ver, la reminiscencia es del principio de la creación, Adam Arishon. Hay un Teilim muy conocido por nosotros. El Teilim dice, Mismor Shir Leyom HaShabbat. Se canta en las sinagogas en Shabbat, Mismor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot LaShem. Un cántico para Shabbat es bueno agradecer a Hashem. Lo cantamos todo y todos lo conocemos. Mismor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot LaShem. ¿Qué es lo que hay que agradecer en Shabbat? Qué lindo que vino el Shabbat, hay que agradecer el Shabbat. ¿Qué es lo que hay que agradecer en Shabbat? Dice el Midrash que esto lo dijo Adam Arishon, el primer hombre. El primer hombre estaba prácticamente, podemos decir, condenado a muerte. Hashem dijo, si vas a comer del fruto prohibido vas a morir. Pero vemos que no murió, porque vino el Shabbat. Vino el Shabbat y el Shabbat perdona todos los pecados. Es tanto en la fe que la persona genera en Shabbat, evidentemente un día sin trabajar, un día realmente muy espiritual, el Shabbat perdonó a Adam Arishon. Mismor Shir Leyom HaShabbat. El Shabbat trajo perdón, trajo capará, trajo mejilá. Y cuando digo la palabra mejilá, vamos a seguir con este Midrash y dice, hay un pasuk en Isaías. El profeta Isaías dice, Shomer Shabbat Mejalelo, que significa el que cuida el Shabbat de profanarlo. Shomer Shabbat Mejalelo, la persona cuida el Shabbat de Mejalelo, de profanarlo. La palabra Mejalelo, profanarlo, viene de Mahul. Mejalelo viene de Mahul. Significa que Hashem, por el Shabbat, perdona todos los pecados. Abodá Zará específicamente. La persona se Abodá Zará. El primer hombre hizo idolatría, se alejó de la palabra de Hashem. Hashem le dijo, hace esto, esto y esto, y el primer hombre no lo hizo. En definitiva, dicen los Jajamim, hizo idolatría. ¿Qué fue lo que perdonó a esa idolatría? Mismor Shir Leyom HaShabbat, el tema del Shabbat. El Shabbat es algo impresionante. Sigue diciendo el Midrash, lo impresionante del Shabbat, que nosotros sabemos que cuando Hashem creó el mundo, dijo, y fue el día, y fue la noche, un día, fue el día, y fue la noche, segundo día, Vayere Vayboke Yom HaShishi, y fue la noche, y fue el día sexto. Cuando el hombre fue creado, dice, y fue la noche, y fue el día sexto. Sobre Shabbat no está escrito fue día, fue noche. Shabbat es otro parangón, Shabbat es otra índole, Shabbat es otra cosa. Otro estilo completamente diferente. No hay noche en Shabbat. No hay noche en Shabbat. Entonces, cuando el hombre fue creado de día. Shabbat es absolutamente una luz que brilla de día impresionante. Cuando llegó el primer día de la semana, de la segunda semana, llegó la oscuridad y el hombre dice, nosotros sabemos que el hombre se puso muy triste y pensó que así se viene la muerte, así se viene la oscuridad, y fue ahí que nosotros por eso hacemos Abdalá, el hombre formó el fuego. ¿Por qué? Porque se vino la noche de la semana. Shabbat no hay noche, Shabbat es una luz Kibeor Paneja, es una luz en el rostro, como es sabido que si uno supiera, si uno tuviera el talento y la capacidad, entendería que todo es diferente en Shabbat. El cielo es diferente, las personas, el Or Panim, la luz de la persona es diferente.
Eso es Shabbat Kodesh. Uno se eleva al nivel de Shabbat, eso perdona todos los pecados, la persona no trabaja, la persona se eleva y justamente al elevarse saca el tema de la idolatría. Vuelvo a repetir, Shomer Shabbat Mejaleló, el que cuida el Shabbat de profanarlo. No digas, dice la Gemara, Mejaleló, sino Mahul. Mejaleló, Mahul, es un juego de palabras, la misma Shoresh, la misma raíz. Hashem le perdona a la persona todos los pecados. Espectacular. Lo mismo podemos hablar sobre Parashá Vayakhel. Nosotros sabemos que Parashá Vayakhel viene después del becerro de oro. Becerro de oro, fatídico becerro de oro, la idolatría. La persona, el Am Israel se desconectó completamente de Akadosh Baruj Hu. Por eso viene Moshe Rabbeinu y nos habla de Shabbat primero. Nos habla del Shabbat. Quiere decir que en Parashá Ki Tisa las cosas como son. Primero viene el Mishkan, van a hacer una morada para Hashem en este mundo. Así Hashem tiene ideado el plan divino, hay un mundo y debemos nosotros hacer lo posible y lo prácticamente posible para hacer una linda morada para Hashem en este mundo. Y después viene el Shabbat, 6 días vas a trabajar, el 7º vas a descansar. Ese es el orden normal de la creación. Así Hashem ideó su mundo, un mundo de que en este mundo la persona haga lo máximo posible para hacer un mundo mejor. 6 días vas a trabajar y el 7º va a descansar. El Mishkan, como explican los cabalistas, tiene justamente un paralelismo con el mundo en sí mismo, el mundo y la persona en sí mismo. Entonces justamente es el orden natural de las cosas. 6 días vas a trabajar y después viene el Shabbat. Pero, dijo Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel se alejó mucho del objetivo, de la misión. Entonces ahora no sirve hacer una morada para Hashem, porque justamente la persona se alejó de todos los requisitos y toda esta cosa de acercarse a Hashem en este mundo. Necesitamos algo que los perdone. ¿Y qué es eso que los perdone? Shabbat Kodesh. Entonces, en forma impresionante, dice la Kabbalah, que lo que para allá Vayakhel lleva el mismo sistema del Breishit, del Génesis, así como el hombre estaba completamente compungido porque se había alejado de Hashem y no había hecho lo que Hashem le había ordenado, se había alejado de los mandamientos. Mismor Shil le Yom Shabbat, vino el Shabbat y Hashem generó el perdón. Como dijimos antes, la persona tenía que haber muerto, porque Hashem dijo, si te alejas de Hashem, evidentemente, ¿quién pone las reglas? Akadosh Baruj Hu. Te alejaste de las reglas, no mereces ni vivir. Entonces viene el Shabbat, la persona se conecta con el alma es el Shabbat es el alma. Uno se conecta con el Shabbat, entonces eso trae capará, mejaleló, mahul. Mahul significa que Hashem perdona a la persona. En este mismo sistema, en esta misma línea de pensamiento, podemos explicar también el tema de Parashá Vayakhel. En Parashá Ki Tisa es previo al becerro de oro, la Torah habla previo al becerro de oro y las cosas como son. Señores, hagan un Mishkan, solamente tengan cuidado de no profanar el Shabbat, así son las cosas, de buenas a primera. Parashá Vayakhel ya no es buenas a primera, el pueblo judío tropezó, se equivocó y trastabilló en el tema del becerro de oro. Entonces acá ya no hay más Mishkan, se dañó la relación, se dañaron los mandamientos, necesitamos mejilá, necesitamos perdón. ¿Qué trae el perdón? El Shabbat, un día que no se trabaja, un día completamente del alma. La persona no solamente duerme la siesta y solamente come. Eso es algo, vamos a decir, la coyuntura. El tema es, todas estas cosas es para poder elevarse al nivel del alma. Que eso justamente trae la capará, que eso justamente trae la mejilá, el perdón divino. Ese es el tema del Shabbat. Entonces Moshe Rabbeinu en Vayakhel, que viene después del becerro de oro, dice, ya no puedo hablar del Mishkan, se dañó el Mishkan, porque la gente se equivocó y se alejó de Akadosh Baruj Hu, de sus mandamientos. Necesito hablar del Shabbat. El Shabbat es lo que los va a unir a los Yehudim, con el Nefesh, con el alma, como Bainafash, como dice sobre el Shabbat. Y una vez que la persona se conecta con la Neshama, al igual que Adama Reshon, entonces ahora tenemos
el tema del Mishkan, hace todo el Mishkan que vos quieras, porque antes la persona, Hashem te dice, bueno, esa primera, construye el Mishkan, hace todas las cosas bien, y después vas a tener el Shabbat. Eso es de buenas a primera, la persona se alejó de Hashem. Ahora necesitamos al revés, necesitamos un shock espiritual, una potencia espiritual. Esa potencia espiritual nos da el Shabbat, y por eso Moshe Rabbeinu cambia el orden de que venía hablando en Parashat Ki Tizá, y dice, esto es después del becerro de oro. Después del becerro de oro, evidentemente que se debe hacer un Mishkan. Y como dicen los Jajamim, el Mishkan vino después de Yom Kippur, del perdón, después de Yom Kippur. El Mishkan viene después de Yom Kippur, espectacular. Ese es el Mishkan, pero si no hay perdón, si no hay elevación, si no hay conexión con Hashem, que trae el Shabbat, ¿de qué Mishkan me estás hablando? Si vos hiciste el Mishkan y te equivocaste. Necesitamos algo superior. ¿Qué es eso? El Shabbat Kodesh, que lo tenemos hasta el día de hoy. Y Jajamín cuentan muchas cosas, un paralelismo entre Adán Arishon y el pueblo de Israel del Shabbat. Por ejemplo, la Gemara en Sanedrín nos trae Adán Arishon, Began Eden. Dice la Gemara en Sanedrín, el primer hombre estaba en el Gan Eden. Allí venían los ángeles, venían los ángeles, Solín lo Bazar, le preparaban la comida, la carne, Umesanino Yaim, y le preparaban el vino. El hombre no tenía que hacer nada en el Gan Eden. Los ángeles celestiales le preparaban la comida y le daban de tomar vino. Y nosotros en Shabbat tampoco hacemos nada. No se puede hacer nada. En Shabbat está todo preparado, igual que Adán Arishon, igual que el primer hombre. Así como el primer hombre, el Gan Eden, estaba en un estado de que los ángeles le hacían la carne y los ángeles traían el vino. Lo mismo pasa en Shabbat. En Shabbat no puedes traer vino de ningún lado, el vino tiene que estar en tu heladera y la carne tiene que estar preparada. Todo preparado en el Gan Eden como Adán Arishon. Eso es la explicación justamente de la diferencia que hay y la redundancia que hay. En verdad no es redundancia. ¿Por qué no es redundancia? Porque son dos niveles. Para concluir, el nivel de la Parashat Ki Tizá nos habla primero del Mishkan y después del Shabbat. Así son las cosas de buenas a primera. Pero en el medio estuvo el Geta Egel. En Parashat Ki Tizá, después de esta pronunciación, vino el becerro de oro. Después del becerro de oro ya no podés hablar del Mishkan. Justamente en eso pecaron, en eso tropezaron. Tiene que haber un shock de espiritualidad. Y ese shock de espiritualidad es el Shabbat Kodesh. Por eso Moshe Rabbeinu en Parashat Vayakel dice: 6 días vas a hacer melajá. Y después nos exhorta sobre el Mishkan. Un dato más impresionante que trae la Cábala, dice: la única melajá, la única tarea que la Torá prohíbe para allá, Vayakel, es el fuego, el tema del fuego. Dice: no prendas fuego, lota pero esh bekol moshotehen, no prendas el fuego en el día de Shabbat. Hay un montón de reglas en Shabbat, pero la única ley que trae en la Parashá Vayakel es el tema del fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego hace reminiscencia, lo que hablamos antes, nos conecta con la mismísima creación. ¿Se acuerdan que hablamos antes? Que Adán Arishon estaba mal porque se le vino la oscuridad del primer día y formó el fuego. Ese fuego quiere decir que lo que estamos hablando para allá, Vayakel, nos lleva a un rebobinado, nos lleva a una reminiscencia del Breishit, cuando Adán Arishon hizo el fuego, y el tema de la luz que hablamos antes, del calor que hablamos antes, el fuego, el primer día, la luz, todas estas cosas de la creación misma. Quiere decir que Moshe Rabbeinu se fijó en la creación. El hombre, vuelvo a repetir, el hombre fue creado, el hombre tropezó y Hashem le dio la forma de volver a vincularse el Shabbat Kodesh. Esa misma técnica Moshe Rabbeinu la utiliza para Shabbat Vayakel y comienza para Shabbat. Júntense, vamos a juntarnos. Shabbat nos juntamos y hablamos del Shabbat, no trabajamos, nos conectamos con Hashem, y eso es capará, y eso es verajá, y eso es perdón para la semana. Ahora sí, ahora que aprendimos, nos conectamos con Hashem, nos volvimos a reconectar con Hashem,
a hacer después el Mishkan. Por eso, para allá Vayakel primero habla del Shabbat y después, sí, también después nos habla del Mishkan.